¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Cuida tus encías en directo, este espacio de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración que no tiene otro objetivo más claro y único que es el de generar una cultura de prevención sobre la salud de nuestra boca, de informarles, de informaros a todos y a todas sobre la importancia de cuidar vuestra salud bucodental y de todas aquellas cosas que están relacionadas, ¿no?, con la salud de nuestra boca. Hoy claramente vamos a hablar de prevención. Y lo vamos a hacer con dos periodoncistas que ya nos están esperando. Vamos a hablar de cómo podemos prevenir tener problemas en el futuro. Antes hacemos, como siempre, un recordatorio. Os podéis suscribir al newsletter de Cuida tus encías. Está totalmente abierto a vuestra disposición. Recordaros que el proyecto cuidatusencías.es es una página web que si os suscribís podréis recibir en vuestro correo electrónico las noticias que semanalmente se publican, los reportajes, con un criterio periodístico, pero siempre avalado por fuentes profesionales de la salud bucodental. Es decir, profesionales que trabajan bajo el paraguas de la Sociedad Española de Periodoncia y que nos aportan la mejor información y la de más calidad. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida hablamos con nuestras dos invitadas. Están con nosotros las periodoncistas especialistas en periodoncia, Andrea Alonso, español, y Beatriz Turegano, a las que saludo. Andrea, muy buenas tardes y bienvenida a Cuida tus encías. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación de Cuida tus encías en directo. Andrea es especialista, como digo, en periodoncia y en implantes. Y también nos acompaña Beatriz Turegano, Beatriz, bienvenida y muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Gracias. Un gusto volverte a tener por estas tierras de Cuida tus encías. Ella es especialista también en periodoncia y en medicina oral. Hoy vamos a hablar de odontología preventiva, el secreto para evitar problemas mayores, ¿no? Cómo podemos reducir la incidencia o el impacto de las enfermedades dentales. Ya que tengo a Beatriz en primer plano, me gustaría empezar preguntándole a ella para que nos explique, para que podamos entender exactamente qué es la odontología preventiva, que es un concepto que yo no había escuchado hasta la fecha. Bueno, es una asignatura realmente en la carrera, pero quizá cualquier paciente puede pensar que todos los dentistas manejamos la preventiva como el abecedario. No es así, es una asignatura que, en mi opinión, se le da mucha importancia pues, a la comunidad, pero se habla poquito del individuo, ¿no? De qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para prevenir enfermedades bucodentales a largo plazo. Por definición, la odontología preventiva es esta rama de la odontología que se centra en la prevención de las enfermedades bucodentales, sobre todo mediante la enseñanza de buenos hábitos de cepillado, el trabajo de la dieta y el trabajo el cepillado en cuanto al cepillo de dientes y el uso de cepillos interdentales. Y respecto a la dieta, el control o la eliminación de estas comidas que favorecerían el desarrollo de la enfermedad de caries. Y luego, pues podemos aplicar en la consulta flúor. La idea es prevenir las enfermedades en el momento en el que están apareciendo para que el daño no sea tan irreversible o directamente prevenirlas desde la más temprana infancia. Andrea, ¿por qué es tan importante prevenirlas? Un poco en la línea de esto último que nos estaba diciendo Beatriz. ¿Por qué podemos prevenir salud bucodental y qué beneficios tiene a largo plazo? Pues es tan importante porque básicamente nuestra boca, no tiene un botón de reset, de marcha atrás. Muchas veces cuando no nos hemos cuidado la boca, esto va causando ciertos estragos y hay cierto punto donde no podemos volver atrás. Por eso es tan importante prevenir y la realidad también es para ciertos pacientes a lo mejor que tienen más reservas, ¿no?, con acudir al dentista, muchas veces no les encanta venir a vernos, pero también tenemos que intentar concienciar a nuestros pacientes y motivarles pensando que cuanto antes prevengas, muchas veces menos
tratamientos complejos te vas a tener que hacer a posteriori, cosas más económicas, no vas a tenerte que gastar tanto dinero, seguramente te va a molestar mucho menos teniendo en cuenta que lo que hacemos hoy en día no va acompañado la gran mayoría de las veces de molestias, pero todo va a ser mucho menos invasivo y vamos a trabajar desde pues, la prevención, que al final es en lo que tenemos que educar a nuestros pacientes para que se motiven a venir a vernos cuanto antes y que además lo va a agradecer también su bolsillo. Porque todo esto a largo plazo, como me comentabas, ¿qué beneficios va a tener a largo plazo, ¿no? Pues al final a largo plazo, como comentaba muy recientemente el doctor Francisco Vijande en una entrevista, va a ser poder mantener tus dientes a largo plazo, porque tenemos que cambiar un poquito el paradigma con nuestros pacientes y todos deberían pensar que no deberíamos morirnos sin dientes, nadie debería perder su dentadura, ¿vale? Uh-huh. Los que ya peinamos canas, cuando os oímos hablar de prevención, nos acordamos de aquel mítico programa cuando éramos pequeños, ¿no? De más vale prevenir que curar, ¿no? Y esa frase yo creo que deberíamos, en este caso, tatuárnosla a fuego, ¿no creéis? Sí, total. Es un dicho muy apropiado. Al final, los dichos valen más que 1000 palabras y para algo están, les tenemos que hacer caso y aplicarlos. Beatriz, y en el caso concreto de del sistema de la bucodental, ¿cuáles son las enfermedades o los problemas dentales que con más facilidad podemos prevenir si actuamos con estas medidas preventivas? Pues mira, sobre todo, Ángel, y los pacientes tienen que tener claro que en la boca suceden 2 enfermedades, básicamente. A partir de esas enfermedades, pues puede haber mal aliento, puede haber, ¿vale? Pero sobre todo es la enfermedad de caries y la enfermedad periodontal. Ambas son enfermedades mediadas por cierto tipo de bacteria que lo que hacen es alterar nuestra microbiota oral, ¿vale? Ahora está muy de moda el estómago, los pacientes con trastorno con SIBO, por ejemplo, pues hay que entender la boca también como un lugar donde hay una comunidad bacteriana donde tenemos que tener equilibrio entre las buenas y las malas, pero tiene que haberlas. Yo siempre digo a los pacientes, es que cuando no hay bacterias, cuando las matas a todas, lo que viene son los hongos y a eso sí que no queremos recibirlos. Entonces, teniendo claro estas 2 grandes enfermedades de la cavidad oral, primero entender que la enfermedad de caries, cuando aparece el agujero, ya estamos hablando de un estadio muy tardío de la enfermedad, ¿vale? La caries es una enfermedad que es esta disbiosis, ¿no? Esta alteración de la microbiota oral y que se manifiesta en forma de lesiones sobre los dientes. Y que un dentista te repare puntualmente un agujero y te ponga un empaste en un lugar donde la enfermedad de caries ha hecho un estrago, eso no está curando la enfermedad, porque lo que cura la enfermedad son los hábitos dietéticos del paciente, los hábitos de limpieza y el sobre todo el no tener estos hábitos tóxicos como el tabaco del que vamos a hablar después. Entonces, sobre todo, lo que más fácil para nosotros es a la hora de trabajar el paciente que no queremos que vuelva a tener lesiones de caries, por ejemplo, es trabajar desde la perspectiva de la dieta. Y en la enfermedad periodontal, que es la otra gran enfermedad sobre la que influyen también enfermedades como la diabetes, hábitos tóxicos como el tabaco también, tiene factores genéticos que nos pueden influir y demás, y factores inmunitarios del paciente. Esto lo que vamos a hacer es evitarlo o evitar que vaya más mediante el uso, sobre todo, y lo repetiré hasta la saciedad en este directo, de dispositivos de limpieza interdental, que no son ni el irrigador ni la seda, sino que son los cepillos interdentales. Esos grandes olvidados. Hablaremos Los de grandes ellos olvidados. Hablaremos de ellos. Hablaremos de ellos. Pero ya que comentas el tema de los hábitos y de las rutinas de cuidado, quería preguntarle a Andrea por eso, ¿cuáles son los hábitos diarios básicos que cualquier persona debería tener en cuenta para poder prevenir problemas dentales? Vale, pues en la línea de lo que estaba comentando Bea, tendríamos, digamos, 2 grandes vertientes, ¿no? Pero que todo se va a basar en desestructurar la placa dental que se va progresivamente formando justamente inmediatamente posterior a que nos limpiemos los dientes, se va formando y va colonizando la superficie de estos dientes y tenemos 2 maneras de abordarla fundamentales, ¿no? Pero que ambas son mecánicas. Por un lado sería el cepillado, ¿vale? Este cepillado, pues
Podría ser con un cepillo eléctrico o bien con un cepillo manual. Pero de ambas maneras tenemos que hacer un cepillado consciente en el que lleguemos a la línea de la encía. No tenemos que cepillar, por mucho que se llame cepillo de dientes, no es un utensilio que va a limpiar solo la parte blanca. Tenemos que acercarnos a la parte rosa, que es donde se forman muchos problemas que, se hablan muchas veces en estos seminarios, ¿no? Que son la gingivitis, y cuando esta se cronifica y afecta al aparato de inserción, digamos, y ya se empieza a perder huesos, cuando ya estaríamos hablando de periodontitis. Bueno, pues por eso tenemos que intentar acceder a esa zona y alterar la estructura de la placa dental que se va formando, ¿vale? Y no nos debe dar miedo, no le debe dar miedo a nuestros pacientes acercarse a cepillar esa zona. Por eso se recomienda que si es un cepillo manual también y incluso eléctrico, no utilicemos herramientas agresivas, un cepillo duro, con una técnica adecuada y un cepillado consciente y un cepillo incluso blando, pero que sea de un diseño adecuado, podemos llegar a desestructurar esa placa, ¿vale? Pero luego habría otra vertiente fundamental, que son los espacios entre los dientes, ¿no? Que yo muchas veces llamo que son como un poco los triángulos de las Bermudas, porque ahí se va quedando, en el triángulo de las Bermudas se va quedando un poco todo, y si el paciente no accede a esa zona, por mucho que se haya cepillado lo que él considera de maravilla, realmente no tenemos una higiene completa de la boca, ¿vale? Y al final, si tenemos dientes limpios, no se van a desarrollar patologías de caries ni de enfermedades periodontales. Y esto es importantísimo, porque ¿qué quiere decir? Que el paciente en casa tiene la manera de prevenir de una manera muy eficaz estos problemas. Esta otra herramienta interdental, comúnmente los pacientes te comentan que suelen utilizar seda, pero hoy en día sabemos que la seda, salvo que no sea capaz de acceder a un interdental, no es tan eficaz. Y muchas veces es infinitamente más difícil de utilizar, incluso podemos, si la encía está inflamada, entrar fuerte y dañar esa encía. Por lo tanto, lo que se aconseja es que tu dentista te calibre unos cepillos interdentales, te aconseje exactamente qué color, qué diámetro, qué marca utilizar, para tú saber que posiblemente tienes que estar con 2 o 3 colores, porque cada espacio de la boca es un poquito diferente, pero que con esa herramienta de los cepillos interdentales vas a poder tener un acceso eficaz y vas a poder también acceder a desestructurar la placa que se está quedando ahí a nivel interdental y que va a prevenir de manera muy efectiva estas patologías de las que estábamos hablando. Limpiar esas partes a las que no llegamos, que me hacían el otro día en uno de estos directos una referencia muy interesante, Andrea, y era que el diente tiene 4 partes y que nosotros normalmente nos centramos mucho en 2 de ellas, pero el 50% del diente se queda muchas veces sin limpiar precisamente por no usar estos interdentales de los que estáis hablando. Exacto. Sí, es verdad que muchas veces al paciente le da un poco de respeto, ¿no? Porque dice, no, es que me lo paso y me sangra la encía. Pues ahí está el kit de la cuestión. Muchas veces te está sangrando la encía porque está inflamada, porque algo está ocurriendo. Si una encía está sana, nunca va a sangrar, por mucho que te pases un interdental, siempre que sea del calibre adecuado que te ha dicho tu dentista, claro. Pero siempre que algo al paciente le da respeto limpiarse esa zona, pero lo tenemos que hacer con consejo, con motivación por parte de los profesionales, pero es fundamental porque si no el cepillado no es completo. No es completo, claro. Beatriz, vuelvo a ti. Estábamos hablando de la limpieza en el ámbito doméstico, la que está en nuestras manos, ¿no? Pero eso a mí me ha quedado muy claro en estos últimos años colaborando con vosotros que es una parte importante, pero no es la única. Es decir, lo de ir a veros por lo menos una vez al año, ¿eso por qué? Bueno, esto es un melón porque comúnmente, como decía al principio, la odontología preventiva se supone que todo el mundo hacemos preventiva, no es así. Muchas veces también estas revisiones anuales que se están llevando a cabo en las consultas dentales están llevadas a cabo por personas que no se centran tanto en actualizarse en prevención. Y esto es así. Entonces, la revisión donde el dentista te abre la boca y te dice, muy bien, tienes una caries, te la empasto y te hago una limpieza y te veo en un año. Esa filosofía cada vez la estamos viendo que no funciona. En España no es común, pero fuera de aquí, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, se estila muchísimo visitar a tu odontólogo cada 6 meses. Un año me parece una barbaridad cuando ya tenemos
dientes reconstruidos, donde ya tenemos alguna ausencia, un implante colocado, aunque no tengamos enfermedad periodontal, que los pacientes periodontales siempre vienen pues cada 3, 6 meses, cada 4 cuando lo estipulemos nosotros, pero el paciente sano que se hace sus revisiones, es una barbaridad a veces esperar un año entero para venir a vernos. Pero claro, nosotros también como odontólogos tenemos que estar a la altura y decir, no, en estos 6 meses que te voy a ver, en este intervalo de tiempo, yo te voy a asesorar realmente, te voy a educar y voy a prevenir que tú vengas cada año con una caries o que vengas cada año con necesidad de hacerte una limpieza y te tenga que poner anestesia porque no estás llegando en casa a donde hay que llegar. Entonces, tenemos que valorar como pacientes estas revisiones dentales. En España normalmente son gratuitas, no se suele cobrar la revisión en las clínicas dentales. A veces sí, yo soy partidaria de que sí, pero la realidad es que no se suele cobrar porque a veces la prevención es lo que menos se monetiza en la consulta dental, se da prioridad a otro tipo de tratamientos más invasivos, pero el paciente lo tiene que saber, que ese tiempo que le estamos dedicando a la educación es un tiempo en el que nosotros nos hemos dedicado a invertir en nuestra formación y en potenciar este conocimiento de prevención, que es al final el conocimiento que sería el que aplicaríamos a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nosotros mismos, ¿no? Y que es lo que realmente deberíamos trabajar con el paciente. Entonces, para mí, 6 meses, pero claro, te lo tiene que decir tu dentista, ¿no? A veces el paciente pide cosas, pero hay que tener esa sinergia con la clínica y que ellos también entiendan que un año es demasiado tiempo. Totalmente. Incorporar esa rutina también y cambiar el concepto del año por el de medio año. Cada medio año ir a veros, ¿no? Para ver cómo estamos. Sí. Beatriz hablaba antes, Andrea, de la importancia también de la alimentación. Y me gustaría preguntaros por eso. ¿Qué papel juega la alimentación en la salud bucal? Y si hay algunos alimentos o tipos de alimentos que nos pueden ayudar o, en su defecto, entiendo que muchos a perjudicar. Pues efectivamente influye muchísimo. Digamos que el temido y conocido azúcar sería el archienemigo, sobre todo si estamos hablando de picoteos entre horas, pero bueno, al final hay alimentos que nos pueden perjudicar, como es el azúcar, que tenemos que ayudar a nuestros pacientes a conocer esto, que es verdad que hoy en día, como está de moda todo lo del real food, alimentación más real, muchos ya lo conocen, pero es verdad que también hay que mover un poquito a los pacientes e inculcarles que es el hábito recordarles lo fundamental que es el hábito de la masticación, los alimentos crujientes reales, que serían, pues, por ejemplo, una manzana, la zanahoria, esos alimentos en estado más crudo, más crujiente, que no solo es el cepillado de los dientes, esos propios alimentos con esa función de masticación también van a ayudar a limpiar todas las superficies dentales y que incluso también el propio hábito de la masticación bilateral, que también está de moda hoy en día en los niños, que procuremos enseñarles a que utilicen los dos lados, que hay que motivarles a eso, pero también nosotros como adultos tenemos que muchas veces darnos cuenta que tenemos más que masticar con un lado que con otro, masticar alimentos más fibrosos, porque nos encontramos con pacientes que están llevando a cabo dietas más blandas, dietas de pues más purés, barritas energéticas, alimentos pegajosos, que eso va a dificultarles mucho la higiene posterior, va a promover que se produzcan estas enfermedades de las que estamos hablando y al final, pues eso, hay que estimularles a alimentos más crujientes, pero que sean dentro de los alimentos reales, no comidas procesadas. Por favor, Yo voy a Bea. hacer una aportación sobre todo de los nutrientes, porque hablamos del azúcar, hablaremos más adelante, pero sobre todo el azúcar está desplazando, o estos alimentos más insanos están desplazando que el paciente o los niños tengan hambre para tomar otro tipo de nutrientes que sí podrían estar complementando esta respuesta inmune que nos protege frente a la enfermedad de caries y frente a la enfermedad de las encías. Quiero destacar varios nutrientes importantísimos. Por ejemplo, tendríamos la vitamina C, que es el ácido ascórbico, que lo podemos encontrar en frutas, en verduras, siempre masticando, evitando cortar en trocitos esa fruta y masticar la fruta entera. La vitamina D, que principalmente la podemos obtener a través del sol, de la exposición solar. Si vivimos en esta, como dice la María Bascuñana, si vivimos en cajas, no vamos a absorber esta vitamina D, pero también está presente en ciertos alimentos que deberíamos priorizar. Lo que pasa es que sobre todo la vamos a obtener a través de la suplementación y de la exposición solar. Pero hay alimentos que también lo contienen. El zinc es un nutriente importantísimo. La carne roja, los mariscos,
Las legumbres tienen muchísima cantidad de zinc, que tiene mucha participación en esta función inmune, que nos ayuda a controlar la respuesta inflamatoria de la encía y del hueso. La vitamina D, el selenio, que podemos obtener 2 nueces de Brasil cada noche, es nuestro aporte diario de selenio, es una tontería y lo podemos tener en cuenta. Y luego hay otros 2 factores importantes, que es el omega 3. Hay que llegar a la cantidad de sardinas diarias, y si no, tenemos que suplementar. Y luego el último nutriente que nos importa en cuanto a las enfermedades bucodentales es el hierro, cuya deficiencia sí nos hace más susceptible a desarrollo de infecciones. Entonces, estos 6 o 7 nutrientes que he dicho son esenciales y no se deben ver desplazados por otro tipo de alimentos más insanos. Muy importante, muy importante. Andrea, no sé si quieres añadir algo más al tema de alimentación por cerrar el concepto. No, realmente también que, bueno, hoy en día los jóvenes que vienen a vernos, pues como comentaba Bea, desplazan estos nutrientes ya no solo en bebés o en niños por parte de los padres, sino ya incluso en jóvenes, pues por comidas preparadas, van rápido, vamos con estrés, bebidas energéticas, tienes que estudiar. Entonces, realmente, pues inculcar a esos pacientes que muchas veces no esa comida preparada o esa bebida energética te va necesariamente a dar más energía, sino que muchas veces una comida con los nutrientes que está comentando Bea, con una comida completa y va a realmente permitirte tener un funcionamiento mejor, a tener una memoria mejor, a poder estudiar más, y el descanso también, que todo, bueno, pues al final un abordaje holístico es fundamental. Vuelvo al tema de la limpieza, que me parece que es la mejor herramienta para el tema de la prevención, por lo que estáis comentando. Bea, ¿me puedes explicar la diferencia que hay entre una limpieza en casa de una limpieza en consulta? Bueno, ambas tienen que ser excelentes y es por lo que nos tenemos que preocupar los dentistas, pero sí es verdad que las herramientas de las que disponemos en la consulta son herramientas que favorecen el acceso a áreas donde muchas veces hemos perdido volumen de hueso y, por ejemplo, raíces que se exponen y demás. Para eso nosotros tenemos instrumentos muy específicos que llegan a esos lugares. Yo lo que no quiero es que un paciente llegue a la clínica, a su revisión, y venga con cálculo aquí, donde se ve, porque eso es un fallo mío, es un fallo como profesional, porque no le he explicado ese acceso, es muy fácil de hacer en casa. Entonces, hay que trabajar con el paciente cuáles son las herramientas, y tenemos, dentro del control mecánico, sabemos que hay 2 tipos de eliminación, de control de eliminación de bacterias. El control mecánico, que es el realmente importante, lo que es frotar una superficie contra algo y limpiar, y luego está el aporte químico, que surge para complementar al mecánico, pero que lamentablemente desde las farmacias, desde las clínicas dentales de toda la vida, se le ha dado muchísima importancia. Y los pacientes no te preguntan muchas veces cuál es el mejor interdental para mí. Te preguntan, oye, ¿y cuál es el mejor enjuague o qué pasta me tengo que comprar? No, y todavía yo les contesto, la que te guste. O sea, lo que quiero es trabajar contigo otras cosas. Entonces, en casa tenemos que empoderar al paciente y darle las herramientas necesarias que según su boca necesita, ¿no? Y para eso, en la clínica, llegamos a esas zonas donde el paciente no llega. Pero, por supuesto, yo en la clínica no quiero hacer una limpieza parecida a la que tendría que hacer el paciente en casa, porque es mi obligación enseñarle cómo desarrollar esa actividad. Claro, es un complemento fundamental. Eso Y es. Andrea, ¿qué tratamientos preventivos hacéis en las clínicas? Pues los tratamientos preventivos que hacemos abarcan desde el propio mantenimiento periodontal, que es la visita periódica que hacemos con los pacientes periodontales una vez que se han estabilizado, para precisamente prevenir que se nos vuelva a descontrolar la patología, que se reactiven zonas que teníamos controladas. También el propio calibrado de los interdentales es algo que hacemos, que funciona como prevención en las visitas, por todo lo que hemos estado explicando. Al final el paciente puede hacer esa propia prevención en casa, y al final el resumen sería que las visitas, sea un tratamiento o sea un mantenimiento periodontal o sea una simple revisión que acude el paciente, deben ser unas visitas personalizadas donde motivemos al paciente, como decía Bea, y donde le empoderemos, porque al final son citas donde el paciente, pues lo que va a hacer es llevarse una asesoría personalizada para poder
en su casa y en su día a día, que es lo que va a marcar la pauta, al final la pauta no la marca lo que hacemos en consulta un día, lo que hace el paciente en su casa todos los días y de esa manera poder llegar a su mejor versión de salud bucal. Muy claro, Andrea, muchas gracias. Beatriz, has hablado del tema de las pastas y Sí. las pastas, o casi todas las pastas, llevan algo que es el flúor. Me gustaría preguntarte por ese ingrediente que es el flúor y cómo saber si lo estamos utilizando adecuadamente o no. Bueno, segundo melón del día. Total. Resulta que hay cierta controversia. Desde la comunidad odontológica es un compuesto, un ingrediente que consideramos fundamental que forme parte de los dentífricos, debido sobre todo a la deficiencia que hay en la dieta de estos alimentos protectores y sobre todo de la ausencia de un control mecánico excelente. Antes de explicar, perdón, en qué consiste el flúor, recordaros que el diente como tal es un órgano compuesto en una parte externa, ¿vale? Por un compuesto que se llama esmalte, ¿vale? El esmalte está compuesto por una serie de cristales que se llaman hidroxiapatita. En un 90 y tantos % es hidroxiapatita. Y luego tenemos una parte de agua y demás, pero sobre todo imaginad una sustancia mineral muy, muy fuerte. Esta hidroxiapatita son cristales de una sustancia que se llama fosfato de calcio. Hay veces donde la boca pues, está bien, está en equilibrio, hay cantidad de saliva y demás, y se favorece la remineralización constante de este material. Cuando el pH nos baja de la boca debido al uso de una bebida carbonatada, una Coca-Cola, una dieta incorrecta o un mantenimiento de esto a lo largo de la semana, ¿no? Porque nuestras meriendas, lo que bebemos y demás nos va alterando esta microbiota, la boca empieza a desmineralizarse. Cuando se desmineraliza, lo que ocurre es que hay una alteración de este equilibrio que hay, ¿vale? Cuando nosotros estamos aportando flúor, ¿vale? Lo que hacemos es favorecer que esta hidroxiapatita se refuerce porque el flúor crea unos cristales que se llaman fluorapatita, ¿vale? Que es muy resistente a este ataque ácido. Por lo tanto, el flúor nos va a prevenir de la enfermedad de caries en sus estadios más iniciales, porque actúa revirtiendo esta desmineralización, ¿vale? Es súper importante el aporte diario, como he dicho, y luego en la clínica también podemos usar aportes de flúor que sean a través de barnices, geles, espumas, cosas que podemos aplicar y que favorecen, sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar caries. Pero en general es un ingrediente que a una dosis baja normal es fundamental para este trabajo de prevención de la enfermedad de caries y sobre todo en la infancia. En este punto del directo me va a permitir, Andrea, que siga hablando con Beatriz para hablar de un público del que no hemos hablado todavía y que yo creo que es muy importante de cara a la prevención, que es el público infantil, ¿no? Bea, ¿qué medidas preventivas son especialmente importantes en la infancia y en la adolescencia y qué podemos hacer los padres, que al final somos los educadores, los que estamos ahí en el día a día con ellos? Bueno, pues en este caso no en los niños. La primera prevención es en la paciente embarazada o en la paciente que desea quedarse embarazada, que controlemos muy bien cómo es el ambiente en el hogar, cuál es el entrenamiento de estos padres y cuál es su conocimiento acerca de las enfermedades, porque eso es fundamental a la hora de que luego ellos detecten rápidamente una enfermedad en su niño. La primera medida es fundamental promocionarlo desde la clínica dental y desde todos los organismos sanitarios, es trabajar con la paciente y ayudarla a que pueda desarrollar una lactancia materna exitosa, por lo menos exclusiva, hasta los 6 meses de vida del bebé y luego a partir de ahí hasta los 2 años como mínimo. Si la mamá y el bebé desean más tiempo, pues más tiempo, pero que desde la clínica no asociemos lactancia materna a caries, como se ha asociado muchas veces, porque hay muchos otros factores de riesgo que están participando en la caries y que antes de echarle la culpa a la lactancia deberíamos trabajar en esos factores de riesgo con las propias familias. A partir de ahí, trabajar la masticación, enseñar a los niños a masticar de forma bilateral, que tomen conciencia de las decisiones de compra de la familia, que sean capaces de ir a un supermercado con nosotros y no caer en estos cereales me atraen porque hay un dibujo de, ¿no? Enseñarles en qué consisten los alimentos y por qué nos favorecen
a nuestro estado de salud general, y para eso, más que decirles el no, 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 es darles ese conocimiento para que colaboren en estas decisiones en el hogar. A partir de ahí, cuando un niño está empoderado, va a ser muchísimo más fácil que rechace de adolescencia bebidas tipo, porque claro, no se puede beber alcohol hasta los 18 años, ¿no? Pero sales a un instituto, ¿no? Y te das cuenta que los niños de 13, 14 están consumiendo bebidas energéticas, bebidas con taurina, que están haciendo todo este desequilibrio a nivel del esmalte. Se me olvidó comentar, la salida de los institutos, pues en la salida de los colegios está la típica bolsita de fruta triturada. Eso no es fruta, aunque sea fruta y nos ponga 100% fruta. Cuando una fruta la trituras, se convierte en azúcar libre. Y esto lo tienen que conocer los padres. Es una herramienta muy fácil, el niño no se mancha y eso es maravilloso, pero directamente está bebiendo un producto que en su cuerpo ya va a ser sintetizado en forma de azúcar. Entonces es muy importante trabajar con la familia todo lo que es las decisiones de compra, cómo son la consistencia de los alimentos, no abusar de los alimentos triturados, favorecer alimentos sólidos, y a partir de ahí crear un concepto de preventiva en el hogar y no tanto nosotros echando broncas, ¿no?, a la familia, que muchas veces Correcto. echamos la bronca a los niños y no hemos sentado a los padres en el sillón para ver si ellos realmente tienen ese conocimiento. Sin lugar a dudas, estamos hablando de prevención y en función de la edad y de los enfoques eso tiene unos matices, como nos estaba diciendo Beatriz. Pero, Andrea, ¿varía la prevención dental en función de la edad del paciente o de si éste lleva tratamientos como ortodoncia, implantes o prótesis? Pues la respuesta que deberíamos dar es que sí y no. Por un lado, sí, porque efectivamente todas estas tratamientos o estas cosas que colocamos en la boca van a hacer muchísimo más difícil la higiene para el paciente, va a requerir más entrenamiento por nuestra parte y va a requerir un aprendizaje por la suya. Pero al mismo tiempo, todo se está basando en que para que podamos llegar a las distintas zonas adecuadamente, hay que llegar con una higiene mecánica, que como bien ha comentado Bea, tenemos otros utensilios o elementos o fórmulas farmacológicas químicas que pueden ayudar a esa higiene mecánica, pero siempre como una ayuda, como un apoyo. Hay que recordarle al paciente pues, que lo fundamental es que sepa en qué zona tiene un implante, que sepa en qué zona, cuando es un portador de ortodoncia, cómo llegar a las distintas zonas. A lo mejor durante el tratamiento de ortodoncia no le van a estar entrando los mismos colores de interdentales que siempre. A lo mejor cuando vaya, cada vez que va a la revisión de ortodoncia tiene que cambiar de color de interdental porque van variando esos espacios. Estas son muchas veces cosas que no nos detenemos a contarle a los pacientes y damos por sentado que ellos lo van a intuir, pero es cierto que hay veces que a mí me encanta explicarles a los pacientes lo que tienen en su boca. Pues mira, aquí tienes un implante, porque es cierto que si tú no sabes bien dónde está el implante, al limpiarte, un paciente no va a poder llegar tan bien a esa zona porque es una encía que a lo mejor molesta más, hay que comentárselo. Entonces, realmente sí, tenemos que adaptar esa etapa en la que el paciente es portador de ortodoncia o de implante, pues las técnicas de higiene y a lo mejor ajustar un poquito más también el periodo de visitas, si son pacientes que han tenido, que aunque ya estén en periodo de mantenimiento, que les hemos tratado en el pasado con tratamiento periodontal, pues habrá que reajustar ese periodo de visitas también por nuestra parte. Y Beatriz, antes de terminar, ¿qué papel tiene la prevención en pacientes que tienen otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes o que llevan algún tipo de tratamiento médico agresivo? Estoy pensando ahora mismo en una quimioterapia, a lo mejor por un cáncer. En este sentido, ¿cuáles son los conceptos que deberíamos tener en cuenta desde un punto de vista preventivo? Vale, Ángel, cuando tenemos una enfermedad sistémica presente, ocurre que la microbiota de la boca puede desestabilizarse debido a pues, que difiere la composición de la saliva, incluso en pacientes que han recibido quimioterapia, radioterapia, va a disminuir en gran parte el flujo de saliva y eso va a hacer que los dientes se protejan menos frente al ataque de los ácidos de la dieta y por lo tanto pues aumente el riesgo de desarrollar caries. Entonces, por una parte, hay un concepto que me gusta, que es muy bonito, que lo tenemos en periodoncia, que es el concepto de que tú puedes tener salud aunque tu encía esté reducida. Es decir, que tú tengas huecos entre los dientes porque la enfermedad periodontal en su momento hizo sus estragos y tardaste en tratarte, no te hace más susceptible a perder hueso que una persona joven que no se está cuidando, ¿vale? Entonces, tú puedes tener huecos entre los dientes, que los huecos deben de estar,
y a la vez puedes mantenerlos limpios perfectamente. Eso va a afectar de forma muy positiva al control de tu diabetes, al control de las enfermedades crónicas. Hoy por hoy es la verdadera pandemia que tenemos en este siglo. Enfermedades crónicas que tienen los pacientes que se van dando de la mano. Es común ver en la consulta pacientes que tienen su diabetes de la manita con su hipertensión, con su tal, se van sumando, y también las enfermedades autoinmunes, entre ellas se van sumando. Y esto hace que la enfermedad periodontal como tal, que es una enfermedad crónica también, diga, pues yo también voy de la manita. Entonces, si nos desestabilizamos todos, nos desestabilizamos en grupo. Si controlamos desde la clínica dental la enfermedad periodontal, podemos mejorar muchísimo este pronóstico de diabetes y de otras enfermedades crónicas que tiene el paciente. Entonces, es fundamental, ya no para tener una boca sana, buen aliento, en general, cosas que le preocupan a los pacientes, sino para que a nivel físico haya un estado de salud total y absoluto. Y para eso tenemos que personalizar. O sea, tú tienes que saber cuando llega el paciente qué riesgo de desarrollar inflamación tiene y qué riesgo de desarrollar caries tiene. Y los periodoncistas tenemos que aprender de caries, y las personas que hacen caries y hacen odontología conservadora tienen que aprender de inflamación. Porque si tú no le das estos dos factores de riesgo a los pacientes y te dicen, tú con tus características individuales, tu diabetes, lo que sea, tienes que venir, te quiero ver cada 4 meses. Pues mira, tú es que fumas, tienes este hábito tóxico que influye tanto en la salud bucodental, pues es que te quiero ver cada 5, yo qué sé. Hay que individualizar. Pero si individualizamos, aunque tengamos una enfermedad sistémica de base, podemos mantener al paciente en salud para toda la vida sin necesidad, como decía Andrea, de que tú te mueras sin dientes, o que tengamos esa concepción de que la gente a lo largo de los años va perdiendo hueso, va perdiendo dientes, que no tiene por qué ser así. Aquí tenemos esta frase, aquí justo abajo de Andrea, permanentemente, para que quede muy claro, tu salud empieza por la boca. Bueno, antes de terminar, os voy a pedir un pequeño resumen o algún concepto clave de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de muchas cosas, pero Andrea, si yo te tuviera que decir, oye, ¿con qué nos tenemos que quedar cuando hablemos de prevención dentro del mundo de la salud bucodental? ¿Qué nos dirías, Andrea? Pues yo creo que hemos mejorado mucho la conciencia de nuestros pacientes, pero es cierto que hay muchos pacientes que aún acuden a vernos cuando les duele o cuando, bueno, ya notan que están fatal, y bueno, pues al final yo creo que hay que motivarles y concienciar a la población que, como comentaba Bea, la boca es la entrada para todo el cuerpo de un montón de cosas. Entonces, realmente, si eso lo tenemos descontrolado, si la encía sangra, ahí están pasando muchísimas cosas que afectan a nivel sistémico y, por lo tanto, a la salud de esos pacientes. Más riesgo de infarto de miocardio, una diabetes más descontrolada y, por lo tanto, a lo mejor tener que estar tomando más medicación para otras enfermedades sistémicas. Acudiendo al dentista podemos estabilizar esto, podemos mejorar, podemos encontrarnos mejor, y la realidad es que si vamos cuando ya nos duele, ya vamos tarde, porque hay muchas cosas que se pueden hacer si vamos antes. Yo animo a los pacientes a acudir a vernos periódicamente en el periodo que te haya marcado tu dentista y bueno, acudir a profesionales actualizados, que estén actualizados en prevención, que quieran enseñarte cómo cuidar tu boca, cómo limpiar de manera adecuada y bueno, que se cuiden, que al final, si se cuidan la boca, van a vivir con mucha más calidad de vida. Me quedo con ese mensaje. Beatriz, y en tu caso, ¿cuáles serían esos mensajes para llevarnos a casa? Mi mensaje es que, bueno, es importantísimo lo que ha dicho Andrea. Me parece una forma genial de terminar, porque no todos los odontólogos, por ser odontólogos, vamos a estar centrados en prevención. Yo terminé la carrera hace 10 años y te puedo decir perfectamente que yo, cuando salí de la carrera, o los primeros 5 o 6 años de mi práctica, no estaba centrada en prevención, porque no era la filosofía que a mí se me ha inculcado, ¿no? Que era más de repara, saca, repara, ¿vale? Entonces, sí les recomendaría a los pacientes incluso hacerle la pregunta a los odontólogos, oye, ¿tú utilizas cepillos interdentales? Porque ya que hemos hablado de esto como una herramienta clave en la prevención, yo creo que un odontólogo que en sí mismo utiliza esa herramienta y sabe el potencial que tiene para curar a los espacios interproximales y para mantenerlos sanos, yo creo que es una persona que, si los utiliza en él mismo, va a ser capaz de transmitírselo muchísimo mejor a sus pacientes. Entonces, lo haría como, lo hago en plan broma, ¿no? Pero es muy importante que todo lo que le expliquemos a los pacientes
lo apliquemos nosotros en nuestro propio cuerpo, porque si nosotros estamos comiendo de forma incorrecta, si estamos cepillándonos mal o no le estamos dando importancia a la prevención, es imposible que esto se lo transmitamos bien a los pacientes. Y creo que los pacientes deben detectar y deben saber cuando un profesional que les atiende está actualizado o no. Y es importantísimo que pregunten, oye, necesito un raspado. Oye, pero tú, ¿qué conocimiento tienes de enfermedad periodontal? ¿Has hecho un experto? ¿Eres periodoncista? ¿Tienes un máster? Que lo pregunten, ¿no? Porque hoy por hoy yo puedo hacer ortodoncia, no tengo ni idea de hacer tratamientos de ortodoncia, pero por ley estoy amparada y puedo hacerlo. Al igual que yo no pongo implantes, Andrea sí, pero yo podría poner implantes por ley. Entonces, que los pacientes sepan qué profesional tienen delante, cuál es el problema que ellos tienen y quién va a ser el mejor profesional para tratar su problema. Entonces, me parece muy importante que esto sea de conocimiento de todos los pacientes, que hay especialidades y que hay que recurrir, al igual que recurras a un cardiólogo o a un neumólogo cuando lo necesitas a otro nivel. Sí, sí, es importante hacer esta mención porque no solamente hay un campo profesional sanitario dentro de la salud bucodental, no existe solo el dentista, es decir, sois muchos profesionales los que estáis alrededor de la boca y cada uno con una función. Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer tenerte en Cuida tus Encías. Muchísimas gracias, ha sido un placer también. Gracias. Beatriz, 3/4 de lo mismo. Un placer volverte a escuchar y tenerte en Cuida tus Encías. Nos vemos pronto. Gracias por la invitación, Ángel. Hasta luego. Gracias a las dos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues hoy hemos dado cumplida cuenta a uno de los grandes objetivos de este espacio de Cuida de tus Encías, que es promocionar la salud. Y la mejor forma de promocionarla es informarles a ustedes de lo importante que es prevenir. Cuídense. Ya han visto la cantidad de cosas que podemos hacer en casa y con buena información para cuidar nuestra salud bucodental y, por tanto, nuestra salud en general. Volvemos en unos días con un especial nuevo en Cuida tus Encías. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.